Esta semana nos concentramos en el estudio de su canal 15 de la Universidad de Costa Rica por una razón muy especial. Desde Materia Gris queremos unirnos a las celebraciones por el centenario del nacimiento del destacado escritor costarricense Fabián Dobles. Si bien la fecha de su natalicio fue el día 17 de enero, a lo largo de este año se han organizado distintas actividades para celebrarlo y hoy les vamos a contar sobre algunas de ellas. Junto a nuestras invitadas e invitado, vamos a acercarnos a la vida y obra de uno de los escritores más grandes de Costa Rica, Fabián Dobles, cuya obra es trascendental incluso en nuestros días. Muy buenas, yo soy Aurelia Valentina Dobles Trejos, comunicadora cultural y por esas providencias del universo, hija de Fabián Dobles. Mucho gusto. Un saludo cordial, soy Leonardo Sancho Dobles, también por las providencias del universo, nieto del escritor Fabián Dobles, y soy aquí profesor en la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Estudios Generales. Muy buenas, mi nombre es Tatiana de la Osa, soy la directora de la producción del Teatro Nacional El Sitio de las Abras, escrita por Fabián Dobles. Estamos estrenando el 15 de septiembre, día clave, y esperamos terminar la temporada el 1 de octubre. Los esperamos. El escritor Fabián Dobles murió el 22 de marzo de 1997, cuando se derrochaban el canto de los yigüirros y el colorido de las guarias moradas en sus amados paisajes, y un cometa se vio descender a través de los cafetales que circundaban su estancia. Así finaliza la biografía de este connotado escritor que aparece en la página web fabiandobles.com, la cual desde este año oficializa toda la información sobre su vida y obra, al igual que todas las actividades alrededor de la conmemoración de su centenario. Muchas veces nos olvida que el artista también es una persona. En el caso de Fabián Dobles, ¿qué factor de él como ser humano ustedes siguen recordando hasta este momento? Que ustedes digan, esto es lo que marcaba de don Fabián. Empecemos por usted, tal vez. Bueno, la rectitud, la bondad, el sentido del humor, la sencillez y la humildad. Sí, yo creo que hay también una palabra que lo caracteriza muy bien y lo destaca Dionisio Cabal en el espectáculo que también monta Cantando con Tatamundo, que es el concepto de justicia. Es decir, yo creo que si alguna palabra también caracteriza a mi abuelo es la justicia. Me hubiera encantado conocerlo, no sabe. Realmente creo que hubiera sido algo fascinante. Lo conocemos a través de sus escritos y concuerdo con Leonardo que la justicia es un tema clave y es algo fundamental en él y algo de la dignidad del ser humano en todas sus circunstancias y en todos sus momentos. Es como vital. La nobleza. La nobleza de la humanidad y de cada ser humano. El nombre de Fabián Dobles ha destacado no solo ahorita en el marco del centenario, sino desde antes. Lo han reconocido en las municipalidades, se ha reconocido en la docencia. Hablemos de él también como ese concepto de hombre de pueblo que ustedes han destacado en otros momentos. Sí, en estos años de preparación del centenario ha sido hermosísimo constatar cómo él solo y su obra se abren espacios y cómo la gente lo quiere. Incluso me lo dijo Dorian Díaz, la editora de Áncora de La Nación. Dice, ¿cómo lo quiere la gente? Y eso yo creo que es por eso que estaban compartiendo Tatiana y Leonardo el esfuerzo consciente que él hizo por dignificar a las personas más invisibilizadas de la sociedad, por ese amor verdadero por su pueblo, por esa sencillez y humildad que él tenía, a pesar de ser un hombre profundamente culto y muy inteligente. Él sacrificó muchas de sus espacios vitales en función de esa lucha por la justicia. Una persona íntegra, siempre consecuente con sus ideas políticas hasta el último de sus respiros, por eso profundamente humano, muy observador y muy sensible. Era un hombre de una sensibilidad francamente dolorosa, yo diría. Digamos, uno como hija que vio su cotidianidad y él todos los días deshierbaba las plantas. Yo sabía que en ese deshiervar las matas él se estaba tranquilizando el corazón, o cuando inventaba hacer móviles de cobre, sembrar chirrites, sembrar aguacates. Esas cosas le tranquilizaban una alma muy, muy sensible que percibía el dolor de los seres humanos, de la humanidad, de los demás, muy profundamente. Han destacado ustedes también la parte de la faceta política de don Fabián. Tenemos entonces, por tanto, una obra que también es sobreviviente de un momento político y de una ideología que él defendió. Sí, eso es curioso porque en uno de los escritos que se llama Arte para el Hombre, él propone precisamente que todo el ser humano en todo lo que hace cotidianamente hace política, y esto es también un concepto bastante interesante de los
los intelectuales del 40, que además tenían la instrucción y digamos que las enseñanzas de Manuel Mora y de Carmen Lira, que precisamente el arte es una herramienta política para hacer conciencia en el pueblo precisamente de la injusticia, precisamente de las desigualdades y todo este montón de temas que todavía en la actualidad los estamos sintiendo, ¿verdad? En el caso suyo, Tatiana, que no lo conoció, pero todo esto que ellos destacan, lo identifican ahora, al hacer una lectura, lo encuentran ahí. Plenamente. La obra hace un recorrido fabuloso por 4 generaciones, ancestros más lejanos y más cercanos, y nos permite hacer como un vuelo de pájaros sobre esta historia hasta llegar justamente antes de la fundación de la Segunda República. Entonces uno visualiza una condición y una situación socioeconómica y política muy particular, de la que poco a veces hablamos y a veces nos centramos en la fundación de la Segunda República y no tanto cómo era antes. Y esto es fundamental en nuestra historia, es fundamental en el desarrollo. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber cómo queremos reconstruirnos hacia el futuro? Y eso está claramente planteado ahí. De una generación a otra siempre recuerdan al ancestro y siempre dicen cómo lo hizo Espíritu Santo Vega, como la fuerza que tenía Dolores Sánchez, siempre están recordando el pasado. Y creo que cuando dejamos de recordar cómo lo hacían los demás, un poco perdemos nuestra raíz, dónde estamos plantados. Yo también quiero reconocer el gran trabajo de Tatiana como la investigadora que está detrás y la directora del montaje teatral, porque se ha metido en la obra de teatro, pero se ha metido realmente en el ADN y en los tuétanos del pensamiento de mi abuelo, el padre de Aurelia, porque realmente ha sabido extraer la esencia de su pensamiento y la esencia de su arte en este montaje que pronto veremos. Sí, un proceso apasionante. Y en esta iniciativa, digamos, que va a culminar las celebraciones del centenario este año del Sitio de las Sabras, confluye muchas voluntades, ¿verdad? Porque está Fred Herrera, el director del Teatro Nacional, que fue el primero en ocurrírsele la genial idea de llevar a escena una novela tan compleja como El Sitio de las Sabras, y luego todo el equipo, el personal del Teatro Nacional, la Municipalidad de San Antonio de Belén y el Ministerio de Educación Pública, el MEP, en el programa Érase una vez. Es por eso que yo decía cómo la obra de Fabián Dobles, su figura, abre puertas de una forma muy natural y muy hermosa. Perfecto. Sí. Vamos a nuestra primera pausa y ya casi seguimos junto a nuestras invitadas e invitado compartiendo el legado de la vida y obra de Fabián Dobles, que este año conmemora los 100 años de su natalicio. ¿Y si le decimos a los Huilas para qué nos mandó a llamar Mamaura? ¿Y si mejor esperamos a llegar, a ver cómo está la vieja? ¿Usted qué dice, Mundo? Pues yo creo que la muerte y los chacalines no se entienden. Para ellos este viaje es una fiesta. Mejor es una muerte. Que tuerce. La pobre debe estar muy mal para que mandara a Mateo tan a la carrera, decirnos que enjugáramos ahí mismo y que jaláramos con toda la huilada para Santa Eulalia. Estará hecho un puñito ya en la cama. Arriesga que la encontremos disjunta. Ay, Lino, ni lo mande Dios. No se equivoquen, no se equivoquen. Si se mandó a morir el lunes a las 12, pues se muere el lunes y a las 12 en punto. ¿No ven que ella desea que la despidamos? Para eso mandó a traer a las 10 familias. ¿Qué van a hacer los Huilas cuando se la encuentren hecha un ay de males? José Pablo está con la paja tras la oreja. Pobrecillo, quiere tanto a su mamita Maura. Déjalos.
si ellos vienen entretenidos con la historia de Encarnación Badilla. Tenemos un extracto de la película Tatamundo, que filmó el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica en 1983. Se trata de una adaptación a partir de cuentos e historias de Tatamundo, una colección de cuentos escrito por Fabián Dobles. Este cortometraje fue realizado en 1983 por Juan Bautista Castro, y como pudimos ver, la figura del viejo narrador es personificada ni más ni menos que por el mismo Fabián Dobles. Desde Materia Gris celebramos los 100 años del nacimiento de Fabián Dobles, uno de los escritores más destacados en la literatura costarricense. Aunque su nacimiento se conmemoró el día 17 de enero, a lo largo de este año siguen las actividades para celebrar su vida y su obra. Una de ellas corresponde a la salida de reediciones conmemorativas de sus libros y una primicia muy particular que tiene que ver con el campo de la poesía. Antes de ir a la pausa estamos hablando sobre el estreno del Sitio de las Abras, una de las tantas cosas que componen esta celebración del centenario. Pero además de esto, cuéntenos qué otras cosas hemos tenido. Hemos leído de reediciones de libros, de publicación de poesía inédita sobre todo. ¿En qué ha consistido esta celebración? Sí, hay varias reediciones de las principales editoriales costarricenses, de la UNED. Están El Puente y otros cuentos, las dos obras de teatro que escribió papá, El Barrilete y La Pesadilla, y la poesía Tu Voz de Sombra y Verdad del Agua y el Viento, que además se publicó en Guatemala. El Ministerio de Cultura de Guatemala acaba de publicarlo, porque este es un poemario ganador de los Juegos Florales Centroamericanos en Guatemala a finales de los 40. La editorial Costa Rica, que es central en las publicaciones de Fabián Dobles, viene con El Sitio de las Abras en edición especial. Y bueno, ahora Leonardo va a hablar del poemario inédito De Lejos Vengo, que acaba de salir del horno. Y la editorial de la UCR va a presentar en el seno de la Feria del Libro la reedición conmemorativa de las obras completas, con el cintillo 100 años de su natalicio, además de historias de Tatamundo en inglés y la última novela de Fabián Dobles, Los Años Pequeños Días, en español y en inglés. Además de eso, ha sido hermosísimo observar a las comunidades donde él tuvo una relación más estrecha, como son San Antonio de Belén, donde él es hijo, la Asociación Cultural El Guapinol ha sido central en las actividades en torno a su figura. Lo nombraron hijo predilecto de Belén en 1993, creo, y todos los años hacen el festival Fabián Dobles. Además, la Municipalidad de San Isidro de Heredia, donde él vivió sus últimos 20 y tantos años, le dedicó el cantonato, inauguró kioscos de trueque de libros, Fabián Dobles, y culmina todo con el Sitio de las Abras en el escenario del Teatro Nacional. Han pasado más de 20 años de la muerte de don Fabián, pero hace poco descubrimos nuevos escritos de él. Sí. ¿Cómo fue ese descubrimiento de una obra que todavía queda inédita? Sí, pues el descubrimiento, si se puede llamar de esa manera, es que precisamente mi abuelo y mi abuela también manejaban una gaveta con papeles. Era un archivo personal de cartas, de manuscritos, de diferentes textos. Y en alguna oportunidad comienzo yo a esculcar la gaveta y veo que existía una buena cantidad de poemas mecanografiados de los años desde el 36 en adelante, 36, 37, 38. Y de repente pues comienzo a clasificarlos, organizarlos, y también hay un largo poema, que es el poema que está hacia el final de este libro, De Lejos Vengo, que lo acaba de publicar la editorial de la Universidad de Costa Rica. Este poema se titula, o es un poemario, se titula Estaciones de Angustia y Esperanza. Entonces, muy bien, sabíamos que había poemas mecanografiados de juventud, es decir, cuando tenía apenas 20 años, una cuestión así, donde evidencia que hay un gran manejo de la estructura y el verso clásicos, es decir, son romances, son sonetos, son versos que tienen rima y métrica, pero lo que llama la atención de este otro poemario, que es el de las angustias, Estaciones de Angustia y Esperanza, es que ya es un poemario de madurez, que no tiene fecha. Presumimos que lo pudo haber enviado a algún concurso de poesía, y es un trabajo de una reflexión y de una reflexión interior de la voz poética, que precisamente se plantea temas que tienen que ver con la existencia, con su relación con el cosmos, que tiene que ver pues, también su relación con la fe y con la esperanza. Y pues está titulado Estaciones porque son las estaciones del Via Crucis, también es un poema místico en ese sentido.
Y para concluir y retomar la idea de la obra de teatro, ¿cómo fue ese proceso de cambiar un texto que no era para teatro, sino una novela, y ahora traducirlo al escenario? Sí, las 4 generaciones, los casi 100 años de historia, como es una novela que se escribió en los años 40, y un poco también para honrar el espíritu con el que se escribió, decidí que una cosa que valdría la pena es también recuperar los lenguajes teatrales del siglo XX y hacerlo desde esa perspectiva, para que tuvieran consonancia con las mismas filosofías. Entonces es un teatro de distanciamientos, de separaciones de la realidad y de conversación con el público y de momentos fragmentados que corren vertiginosamente contando la historia no solamente de la familia Vega Sánchez, sino de todos los demás Abreros. Entonces elaboramos una estructura de 3 actos con saltos de tiempo, mezclando las historias de los personajes alrededor de la de familia Vega, que es como central, que es como la médula de la historia, y de sus descendientes hasta los años 40. Esto lo hicimos también incorporando canciones, una recuperación de cantos de la tradición de movimiento de baile popular de los tiempos pasados. Y hicimos toda una investigación de patrimonio cultural inmaterial como entrenamiento y formación para los actores, para hacer también como un viaje alrededor de lo que tiene la novela, que es el trabajo de nuestras fortalezas productivas en Costa Rica, de los talabarteros, los herreros, los carpinteros, los cabulleros, los esteros, la gastronomía propia, el curanderismo, la medicina tradicional, como parte de un entendimiento de esta forma de vida hacia 1875, donde comienza la historia. No es una reproducción arqueológica, ni pretende ser un estudio antropológico la pieza. Es un lenguaje teatral con danzas, cantos, bailes y una historia que se entreteje con fragmentos. El pasado 13 de abril, en la sección Áncora del periódico La Nación, escribió Aurelia Dobles, hija de don Fabián Dobles, lo siguiente: además de nuestra alma, abrían mamá y papá la casa hasta volverla al revés para acoger a los amigos exiliados de las dictaduras de Centroamérica primero. Lo vieron las hermanas mayores y luego del Cono Sur, como lo vimos las menores. Joaquín Gutiérrez, toda su prole y amigos escoraron en nuestra casa aquellos aciagos días. Con lectura de este texto que usted publicó recientemente, doña Aurelia, ¿cómo está viendo entonces Fabián Dobles la situación que está pasando en este momento en el país? Hace pocos días, por ejemplo, en el Parque La Merced, tuvimos una manifestación xenofóbica sin precedente en este país. Sí, estaría con mucho dolor, desconociendo a su pueblo. En su obra se refleja siempre esa acogida al migrante y a los extranjeros. Su obra está poblada de nicaragüenses, de salvadoreños, de colombianos. La zona atlántica, los afrocaribeños siempre son importantísimos personajes en su obra. En El San Juan hay tiburón, es un homenaje a Nicaragua, esa novela. Así que sí, estaría perplejo, desconcertado, dolido, quizá escribiendo también mucho. Yo digo que gracias a Dios no le tocó ver esto. Esperemos que nuestro pueblo reaccione con ese corazón verdadero que tiene, que es en el que creía Fabián. Fabián tenía mucha fe en el destino de la humanidad y en la bondad intrínseca del ser costarricense. Eso, a pesar de que su obra refleje vicisitudes e injusticias, siempre prima esa fe en la bondad intrínseca del costarricense. En los años, digamos, de las dictaduras centroamericanas, de Guatemala, El Salvador, la casa de nosotros se abrió, eso lo testimonian mis hermanas mayores, para acoger a sus amigos que estaban sufriendo persecución mortal por las dictaduras, y luego a nosotras, mis hermanas Paula, Cecilia y yo, vivimos
nuestra casa convertida en una batahola abierta, en un corazón abierto para recibir a los chilenos y los amigos como Joaquín Gutiérrez, que era su gran hermano de letras y de ideología. Se abrió la casa para recibirlo a él, a su esposa, a Nena, a sus hijas con sus maridos, sus hijas pequeñas en ese entonces, y los amigos, porque también vivieron allá, me acuerdo, en el cuarto de arriba. Ese cuarto de arriba que papá había construido para escribir, se convirtió, el Paco Godínez se llamaba, como el nombre del personaje del puente, se convirtió en la casa de tránsito de todos ellos en ese momento. Fue una época sumamente intensa. Papá, junto con otros, había abogado con el presidente de ese entonces, que era Pepe Figueres, para que se abriera este país a todos los exiliados. Ese fue el primer paso, y luego fue su casa. Pero él era siempre así. En mi casa, antes de eso, fue un fraterno Fabián con sus hermanos. Algunas veces vivieron hermanas de él o de mi mamá en casa cuando tuvieron necesidad con sus hijos. Fue así, así que esa extensión de corazón era natural hacerlo para los amigos. Y por la casa de él pues pasaron intelectuales y artistas, por ejemplo Julio Escames, el gran pintor chileno que luego vino a radicar aquí a Costa Rica, y Osvaldo Salas también. Ajá, es cierto. Y en mi caso personal, el gran maestro mío aquí en la Universidad de Costa Rica, don Gastón Gainza, también lo respeta y le tiene un gran cariño, precisamente porque fue una de las personas que lo recibió con los brazos abiertos aquí en el país. Es decir, cuando recibimos a los extranjeros que por razones lamentables de orden político pues tienen que huir de su país, creo que en este momento el mismo Fabián estaría realmente impresionado e impactado con la reacción que ha tenido este pueblo el fin de semana anterior. Bueno, estamos hablando de una obra que entonces no pierde vigencia, que siempre se puede ver. Ya para ir cerrando, en una sola idea para cada uno y cada una de ustedes, si nos pudiera decir por qué ven importante volver los ojos a la obra de Fabián Dobles, porque es una relectura ahora en marco del centenario y siempre en general. Entonces. Sí, bueno, Tatiana ya lo apuntó, requerimos saber de dónde venimos para poder visualizar hacia dónde vamos. Ese respeto por el tesón, la austeridad, la honestidad de nuestros ancestros, ese ligamen con la naturaleza, con los otros, ¿verdad? Esa capacidad de crear sueños colectivos, de estar muy alerta ante la irrupción de la codicia y el egoísmo. Luego, ese amor por los personajes femeninos. En la obra de Fabián Dobles yo creo que se destaca en su generación por ese respeto y esa dignificación de las mujeres, de su valentía, y porque además era un maestro del lenguaje. La manera en que Fabián Dobles maneja el español, es un maestro. Es de una belleza, de una creación, no solo en la poesía directamente, sino en la prosa. Yo diría que la poesía se le cuela como un riachuelo, como un manantial por dentro, subterráneo, a esa prosa tan fecunda. Así que yo diría que ya es un clásico, y como clásico hay que volver a él para entendernos, para prefigurarnos y para tenernos fe. Leonardo. Yo voy a responder a tu pregunta en mi doble condición, la condición de nieto, afectivo, ¿no? Y en la condición de filólogo. Solo que yo no puedo ser objetivo cuando hablo de mi abuelo y cuando hablo de la obra de él. En efecto, Aurelia lo acaba de mencionar. A mí me impresiona ahora que leo y releo su obra poética, pero también su obra narrativa. La obra narrativa es absolutamente poética y a mí me llama poderosamente la atención el manejo y la concepción que él tenía de las estructuras, no solo de las estructuras de la poesía, sino también de la narración. Es impresionante, por ejemplo, en El sitio de las Abras, cómo se va desgranando la historia poco a poco, o también es impresionante observar cómo son sus narradores. Yo creo que todavía falta hacerle justicia a Tatamundo, porque el Tatamundo narrador es toda una escuela de escritura y toda una escuela de narrativa que todavía falta por descubrir. Y creo que todavía hay muchísimo en sus textos y en su obra que nos falta por analizar. No se ha hablado mucho de su obra dramática, no se ha hablado mucho de su obra ensayística, que también la hay.
y de novelas como Los leños vivientes, que abordan el 48 de una manera abuela pluma sumamente intensa e interesante, o en el San Juan hay tiburón. Hay otros cuentos del violín y la chatarra y de la rescoldera que hay que rescatar. Es que yo hablaba con Tomás antes del programa de que Fabián tiene una característica y que es un escritor integral, que abarca todos los géneros, lo cual es una rareza incluso en la historia de la literatura universal. Y por eso a veces cuando uno está abordando su narrativa se le olvida lo maravilloso poeta que fue, o su cuentística, y se le olvida lo increíble novelista que fue, y él fue esa completud. Y finalmente, Tina, ¿cuál es el aporte que usted destaca ahí? Bueno, aquí y ahora nos preguntamos en Costa Rica, en muchas circunstancias, es ¿en qué momento perdimos la paz social? ¿La hemos perdido o no? Y el sitio de las Abras permite una reflexión muy interesante de qué cosas son las que de repente causan esas pérdidas paulatinas y lentas, hasta que un día nos despertamos y nos damos cuenta que no es la misma Costa Rica de hace un tiempo, ni de hace otro, ni de hace otro, y que hemos dejado pasar algunas cosas como las capacidades productivas de las personas, el derecho a su trabajo y a la dignidad de la labor de todas las personas, y a la justicia, sobre todo la justicia pareja. Entonces me parece que ahí está y es clave para hoy. Muchas gracias. Fabián Doble se mantiene actual en sus escritos, sigue educando y sembrando. Esta media hora se nos ha hecho nada para conversar sobre su vasta vida y obra. Los motivamos a profundizar en su obra y redescubrir la diversidad humana y cultural que nos propone a través de sus escritos. Les recordamos nuestro nuevo horario de estreno, que es los días martes a las 8 de la noche, y les invitamos a seguir en sintonía de su canal 15 UCR, donde hacemos televisión con sentido.